dudas al parcial, pero por lo menos con pocas dudas o con dudas que sean realmente capaz, este, que sean dudas que no se pudieron responder, no por no leer, sino por no comprender, ¿no? Porque a veces pasa. Bueno, de ya les pido disculpas por la demora, tuve un problema con la cuenta de WhatsApp que se me bloqueó, así que bueno, eso demoró un poco las cosas porque no podía entrar a ver el enlace del Zoom, ¿sí? Bueno, entiendo que es el repaso para para la primera parte, ¿no? O sea, primer parcial, primera parte. Lo que yo suelo hacer es, digamos, si tienen preguntas puntuales ya anotadas, pueden preguntarlas ahora, pueden escribir en el chat. Siempre está bueno, igual, capaz que se abra el diálogo acá que prendan el micro un poco y charlemos, pero bueno, que sea dinámico, ¿sí? La idea no es que sea una clase expositiva, porque bueno, esa instancia ya se cumple en la facultad, ¿sí? De la mano del docente que hayan tenido. Y bueno, después sí está bueno que si tienen quizás dudas más puntuales, bueno, ahora no sé si llegan, pero para próximas instancias está bueno usar horarios de consulta, ¿no? Buscando la palabra del docente, que es la palabra que vale realmente al fin y al cabo, ¿no? Porque acá quizás podemos ver algunas cosas, pero no sé si algún docente vio un tema de una determinada manera, va a ser eso lo que van a tener que escribir a la hora de rendir, ¿sí? Ya sea un parcial o un final, ¿sí? Lo importante es qué pide la cátedra. Bueno, en este sentido, desde lo que pide la cátedra, bueno, la materia, como han visto, está dividida en tres partes. Cada parte corresponde a un periodo, a un momento de Freud en función de lo que va encontrando, lo que va proponiendo, ¿sí? En este caso estaríamos dentro de la primera parte, que si tuviéramos que pensar por qué se caracteriza esta primera parte, a mí me gusta decir que es la parte en la que Freud es un Freud muy médico, es un Freud experimental, es un Freud que empieza a descubrir esto de las parálisis, de las histerias, de los síntomas. Freud era médico, entonces está bueno que retengan este pasaje que él hace de la medicina, del hospital, a, bueno, lo que sea que va a hacer, en este caso ya sabemos que es el psicoanálisis, pero que él en ese momento no lo sabía, ¿sí? Entonces, bueno, esta parte primero es una parte de un paradigma accidental. Freud, todo lo que propone acá, para explicar la génesis, para explicar la causa de las neurosis o de las histerias, son las primeras neurosis que él plantea, es una causa accidental, es decir, que está fuera la causa, está fuera. Bueno, ¿cómo llega esto? Primero tenemos que pensar en estos primeros textos que son sobre los fenómenos psíquicos y los fenómenos histéricos, el texto de Charcot. Bueno, acá no sé bien si es exactamente del mismo programa o cuánto han cambiado los textos entre la Facu de Chivilcoy y la de La Plata, y entre que yo la cursé y hoy. Entonces, bueno, trato de hacer un recorrido lo más El cercano posible. En primer todo caso, texto, perdón, el primer texto es las neuropsicosis de defensa. ok, bueno. Gracias, Jonathan. La neuropsicosis y defensa eh, está bueno porque acá justamente Freud ya plantea, ya viene como con un pequeño recorrido para desarrollar neuropsicosis. Nosotros podemos hacer un paréntesis y llamarles neurosis, ¿sí? Pero la primera forma en que las llama son psiconeurosis o neuropsicosis. Las neuropsicosis son neurosis obsesiva, neurosis histérica, fobias y paranoias. Bueno, ¿por qué las agrupa de esta manera? ¿Por qué les llama de defensa? Bueno, para eso tenemos que quizás ir un poquito antes, que es a ver qué saca él, qué aportes obtiene él de Breuer, principalmente, y Charcot. ¿Sí? Estos dos autores son como los primeros que están ahí dando vuelta, que nos ayudan bueno, que lo ayudaron a Freud a pensar dónde está en realidad, dónde está la causa de estos síntomas, ¿sí? Recuerden, síntomas físicos, dolores, calambres, cegueras, parálisis, síntomas físicos, dolores físicos, pero que no tienen su causa física. Es decir, no fueron generados por un golpe, una lesión, una enfermedad, ¿sí?
lo que Freud va a buscar es justamente a ver dónde está la causa. Y Charcot es el primero que dice, la causa no está en el cuerpo. El síntoma sí está en el cuerpo, pero la causa no está en el cuerpo. La causa está en la psiquis, en la mente, ¿sí? Eso él lo puede demostrar aplicando esta hipnosis y sugestión entre varios pacientes que tenían síntomas físicos como temblores y parálisis, y lo que hace es cambiar síntomas de lugar. Y él dice, puedo hacer esto porque la causa está en la psiquis. Por eso puedo hacer esto. Si no, si fuese una causa física, no hay forma de quitar un síntoma cuando la causa es orgánica, es física. ¿Sí? Bueno, entonces Charcot dice que la forma de explicar esto es a través de la hipnosis y la sugestión. El que sí curaba, el que sí va a plantear algunas cuestiones que le van a servir más a Freud, era Breuer. Breuer sí curaba a través de la hipnosis y la sugestión. Digamos, si yo sigo, si ustedes hay algo que no lo vieron así, por esta diferencia capaz de punto de vista entre facultades, me avisan y lo vemos, ¿sí? Pero si no, yo sigo. O sea, interrúmpame, no hay problema. Bueno, Breuer acá es muy importante porque, más allá de curar, de tratar a estas parálisis, a estas histéricas o estas histerias, lo que él plantea es que hay un afecto en el fondo, un afecto estrangulado, es así como sofocado, un afecto que no pudo salir en su momento y que ahora está generando problemas, conflictos. Bueno, síntomas sería el conflicto, ¿no? Entonces él dice, no, no es como decía Charcot, esto del el trauma físico, ¿no? El golpe, el madero que se le cae al obrero, el estado hipnoide, no es tanto eso, dice él. Lo que hay, en realidad, es un afecto estrangulado. Entonces, de Breuer sacamos la teoría del afecto. ¿Afecto qué? Como es estrangulado y no puede salir, inerva, dice él, es como que va hacia el cuerpo, generando un síntoma. Freud toma esto, esta teoría del afecto. Y lo que hacen entre los dos, por ejemplo, con la paciente Ana O, que era una paciente compartida entre ellos dos, es, a través de la hipnosis, hacer que esa paciente pueda recordar ese recuerdo olvidado, que parece un juego de palabras, pero bueno, era esa escena de la cual el paciente no podía acordarse, ¿sí? No había forma. Entonces, a través de la hipnosis, llevaban al paciente a esa escena última que no se podía acordar, y de esa manera, cuando llegaban a la escena, solicitaban al paciente que descargue, que manifieste todo tipo de cosas, lo que había sentido, qué quisiste decir y no pudiste, cómo te sentiste, ¿no? Todo eso que el paciente sofocó y se lo tuvo que tragar. Y de esa manera se liberaba el afecto. Bien, entonces, neuropsicosis y defensa, Freud le escribe pensando en esto del afecto. La defensa, para Freud, es justamente la separación entre ese recuerdo, es decir, la representación, y el afecto. Se separan las dos cosas, es decir, se separa el recuerdo penoso de ese afecto penoso, porque en realidad el problema es el afecto penoso. La representación queda inocua, dice él, y el afecto se va a otro lado, ¿sí? De esa manera, él empieza como a asumir que la histeria tiene este mecanismo conversivo, digamos, la persona con aptitud conversiva era el que iba a poder hacer un síntoma en el cuerpo, los que no tenían esta aptitud conversiva iban a desplazar el afecto por enlace falso a otra representación, entonces ahí tenemos la neurosis obsesiva, ¿no? Y bueno, fobias y paranoias, que ahí podemos pensar también como una especie de proyección que él decía, ¿no? Esto de tirar el afecto hacia afuera. Pero bueno, la cuestión acá es pensar en esta escisión de la conciencia, en esta defensa que Freud dice que está en el núcleo de estas psiconeurosis. ¿Sí? Bueno, esto sería como el panorama principal. ¿Sí? A partir de acá Freud arranca. Y a partir de acá lo que se empieza a dar cuenta es que a medida que va encontrándose con distintos pacientes, va encontrando, va apareciendo en esa serie de recuerdos que traían las histéricas, que no era ya un gran trauma como el obrero con el madero que se le cae acá, sino una serie de vivencias traían, ¿sí? Una colección de vivencias tenidas de afecto, que estaban como encadenadas, ¿no? Como que cada una aportaba su afecto penoso a la cuestión. Entonces habían síntomas múltiples sobre determinados, o sea, como que era toda una red.
¿sí? No era que esto con esto, era como, bueno, una serie de vivencias que en conjunto generaban muchos síntomas. Entonces, bueno, lo que él hacía era, a través de esta descarga, aliviar el síntoma, o sea, que el síntoma desaparezca. Acá tenemos como dos caminos para seguir, ¿sí? Por un lado es seguir por la cuestión metodológica, que sería ir al texto de Psicoterapia de la Histeria, a ver el cambio más metodológico, justamente cómo cambia Freud, la hipnosis y la sugestión, por la presión en la frente, y finalmente a la asociación libre. Entonces ahí hay que ver cómo en el texto nos va diciendo las limitaciones de cada uno, los obstáculos, cómo Freud se encontraba con las resistencias y la experiencia de las resistencias, que no todos eran hipnotizables, que los síntomas desaparecían pero volvían. Bueno, todos esos obstáculos está bien detallado en Psicoterapia de la Histeria. Si de eso hay alguna duda, me avisan. Si no, sigo por otro lado, que sería ir a la cuestión más etiológica, que justamente sería el texto de la etiología de la histeria. Es decir, ahí Freud nos empieza como a contar lo que empieza a descubrir en relación a la causa, a la etiología. Esa es la etiología, sí, la causa. Que básicamente, digamos, a grandes rasgos, lo que va a ser la etiología de la histeria es una escena infantil sexual. Eso es lo que él encuentra trabajando con Breuer, que a Breuer no le cierra eso. Digamos, Freud dice, no, acá lo que aparece es un recuerdo encubridor, es un recuerdo falso, vamos a decir, que está encubriendo el recuerdo verdadero, que es un recuerdo sexual, traumático, ¿sí? Entonces la teología de la histeria es eso, o sea, básicamente nos habla de eso, y ahí Freud empieza a hablar de esto, de la escena sexual infantil, es decir, una escena en la cual el paciente, el neurótico, el histérico, vamos a decirle, ha sido víctima él decía algo así, del comercio sexual prematuro por parte de un adulto, por parte de un adulto, puede ser cualquiera. O sea, un adulto que se sobrepasaba, que introducía al niño el comercio sexual prematuramente. Lo tocaba, lo abusaba, le mostraba, le decía, ¿no? Lo abusaba sexualmente, no necesariamente violándolo, pero eran escenas de abuso sexual, de comercio prematuro sexual. Bueno, esa es como el gran paradigma freudiano acá, ¿sí? La escena sexual infantil. Entonces, eso genera un universal, la teoría de la seducción. Él empieza a encontrar que todos los neuróticos habían sido víctimas de esta escena de seducción prematura por parte de un adulto. Bueno, universal, ¿sí? Teoría de seducción, todo neurótico. Eso queda, ¿sí? Eso como que lo deja ahí, hasta que en la segunda parte cambia, pero en toda la primera parte acá es como que él cierra con un moño, con este moño justamente, este paradigma de lo sexual en las escenas infantiles. Lo que empieza también a complejizar, o pasando un poco el texto de psiconeurosis de defensa y de psicoterapia de histeria, es con respecto al trauma. Yo voy siguiendo el orden del programa acá, que entiendo que será el mismo, pero bueno, cualquier cosa me dicen. Digo, la unidad que habla de esto justamente es la unidad 4, creo que era así, que es el tropiezo con lo inconsciente, es el caso de Emma. Sí, Juliana, decime. No, yo tenía una duda muy puntual de la parte de sueños. Yo sé que es más adelante de lo que estás explicando ahora, pero tengo que dejar la llamada y es como una duda que tengo que no me pude sacar. Decime. Em, lo de la desfiguración onírica, Sí. que dice, o sea, sí entiendo que la desfiguración onírica es como de que se desfigura para que no quede de forma, como para que no perturbe el sueño y se termine despertando la persona, ¿no? Por eso se Sí. desfigura. Pero cuando habla de los mecanismos que están en juego, ¿qué serían esos mecanismos? Los mecanismos justamente del inconsciente, el trabajo del sueño, que sería condensación, desplazamiento, transposición de imágenes, elaboración O sea secundaria. que en ese caso sería lo mismo que explicar el trabajo del sueño. Exactamente. Ah, ok, listo entonces. Gracias. ¿Eso solo era? Sí, eso. Bueno, genial.
Bueno, estaba con esto, ¿no? Y ya en el tiempo de modificar, de complejizar un poco esto del trauma, que con el caso Emma, él encuentra, o sea, por un lado, la escena sexual infantil, ¿sí? La primera, el primer recuerdo que Emma tiene, que es esto de haber sido pellizcada por el pastelero o el panadero, no me acuerdo bien, cuando yo era niña, y una segunda escena, ya de grande, es decir, de adolescente. Eh, entonces, ¿qué es lo llamativo del caso? ¿Qué le hace ruido a Freud? Freud se encuentra con una adolescente que le dice, yo no puedo entrar a una tienda sola, como una especie de fobia, de miedo que tiene ella. Por eso se llama proton pseudohisteria, ¿sí? No es una histeria propiamente dicha, porque tiene el síntoma es como un miedo, ¿sí? Por eso le pone proton pseudohisteria, el caso Emma, la pseudohistérica. Bueno, entonces le pregunta qué pasó y ella le cuenta en un primer tiempo la segunda escena, cronológicamente hablando, es decir, le cuenta que ella fue hace poco a una tienda que se estaban, con un amiguito, porque se estaban riendo, estos pasteleros, ella entra y dice que se le estaban riendo de su vestido, y ella, presa de la angustia y el terror, se va corriendo. Bueno, se arma una novela, Emma. Y encima uno de los tipos me pareció atractivo. Y Freud, ya, digamos, él dice, no es suficiente todo esto, o sea, encuentra ciertas inconsistencias. Él le dice, pero ¿cómo sabes que se estaban riendo de tu vestido? ¿No? Ella hace una ilusión de que era un vestido de niña, que le quedaba ridículo, algo así, y bueno, pero Freud dice, no, pero el vestido tuyo ya es de adolescente, ya es de señorita, digo, no le cerraba, ¿no? Como diciendo, acá falta algo, falta material. Y entonces después Emma se acuerda de la primera escena en tiempo, que es el del pellizco. ¿Y qué sucede acá? ¿Alguien se anima a explicar lo que sucede? Digamos, ¿cuál es la explicación de esto? ¿Qué pasa con estas dos escenas? ¿Cómo plantea Freud lo traumático? A ver, ¿alguien se anima? Es como la parte más interesante. Y ahí aparecen los enlaces asociativos que van a ser el vestido y la risa. Bien, sí. ¿Qué sucede con eso? ¿Cómo funciona? Y como ella fue con vestido ahí a los 12 años y estos dos chicos que atendían se reían, eh, por enlace, no sé si está bien dicho, enlace falso, ella se acuerda inconscientemente de lo que había vivido con el pastelero, que había ido de vestido y cuando le Bien. pellizcó los genitales el pastelero se reía. Esa palabra es clave, es el recuerdo inconsciente. Sí. Ok, Porque ella no se acuerda acá, ella dice, yo entré y se estaban riendo de mí. Pero Freud detecta que atrás pasa algo diferente. Bien. Ahora, esa primera escena del pellizco, ¿qué sucede en el psiquismo con esa primera escena? la reprime. Bien. Es una escena que Ahí, reprime. disculpa, ahí aparece la defensa normal Exacto. o es la defensa normal, ok, Esta es la defensa lograda. El psiquismo se logra logrado. defender, reprime la escena. Por lo tanto, dice Freud, no hay síntoma como tal acá. Hay lo que llama rasgo de Manuel, carácter, es como que ella empieza a tener un carácter un poco Manuel, más fuerte, tiene hipercuidados. Manuel, perdón. Sí, Ahí es donde se produce el efecto retardado. claro, sí, sí. Eh, el efecto retardado con respecto a lo traumático. Lo que hay que pensar acá es que si Emma no iba a la primera escena, si Emma no era pellizcada, pero después sí iba, tiempo después, a una panadería y escuchaba esta risotada, ¿había síntomas? O al revés, si ella era pellizcada, pero no volvía a encontrarse con esta risotada, ¿había síntomas? Para eso tuvo que transcurrir el tiempo y que ella se convirtiera en puber. Sí, a ver, esto que les pregunto,
No, yo creo que no hubiese habido síntoma porque no había enlace. No sé si está bien dicho la palabra enlace, asociativo. Sí, hay un enlace entre las dos escenas, exacto, sí. Pero quiero decir, Claro, no. si no hubiese habido risa de los chicos que atendían la tienda a los 12 años, ella inconscientemente no se iba a acordar de esa escena de los 8. Exacto. Esa escena primera es evocada, es Ahí va. traída de vuelta, exactamente. Entonces sí, rotundamente, no hubiese pasado nada. Se necesitaron las dos escenas, pero no son dos escenas cualquiera. Son dos escenas que están unidas entre sí por estos nexos que decía Jonathan y que decía Freud. Hace un grafiquito medio raro ahí después Freud el texto que habla del vestido, la risotada, ¿no? Es como que entonces ella, de adolescente, cuando va por segunda vez y escucha esa risotada no es cualquier risotada. Dice, es como que el psiquismo se acuerda, che, no es la primera vez que escuchamos que alguien se ríe así. ¿Dónde fue que escuchamos esto? Y ahí aparece la primera escena. Entonces, lo traumático no está ni en la primera ni en la segunda. Está en el nexo entre las dos. Por esto esta pregunta yo le hacía de, si no pasa una, pero sí la otra, no pasaba nada. O si pasaba esta, pero no aquella, tampoco pasaba nada. Se necesitan las dos. ¿Sí? Entonces, lo traumático aparece con efecto retardado. O sea, lo traumático sí, aparece tiempo después, aparece en la segunda escena, pero no por la segunda escena. Porque esa segunda escena activa, de alguna manera, despierta la primera. ¿Sí? Esto es algo que funciona un poco así en la neurosis. Digo, Una pregunta. Sí, Yo lo que no termino de entender es la segunda escena. O sea, si no hubiera pasado la segunda escena, pasó la primera pero no la segunda. sí. Más adelante, no, o sea, si le hubiera pasado cualquier evento similar, hubiera ocasionado lo mismo, o sea, hubiera terminado con el mismo escenario. Es como que no entiendo. ¿Cuál es la importancia de la segunda escena? Genial. La importancia de la segunda escena es que justo los chabones, los pasteleros, se reían igual que el pastelero que la pellizcaba, por ejemplo. También está involucrado, además de la risotada, el vestido. Esto de que ella fue pellizcada a través del vestido y de grande ella también anda con vestido. A ver, era el 1900 esto, todas las mujeres y las nenas andaban con vestido todo el tiempo. Claro, las concordancias, digamos, entre una escena y otra. Exacto, los puntos de unión. Si ella iba a una verdulería y no escuchaba a nadie riéndose así, no pasaba nada. Pero capaz que dentro de 20 años se encontraba con esta risotada y seguramente pasaba lo mismo. O sea, sí se iba a activar, porque fueron necesarios estos puntos de unión. Bien, bueno, esto es lo interesante del caso Emma, ¿sí? El trauma en dos tiempos y, bueno, lo que decía hoy Lidia, que Freud, para explicar esta huida, esto también de lo angustiante, y que viene a ayudar con el despertar de lo traumático, es la sexualidad, la pubertad. Entonces, yo los tiro así, no para que lo expliquen así ustedes, pero es para que se entienda así. Es como que en la segunda escena, como ella trae su cuota sexual, ¿sí? Aparece la risotada, y esa risotada trae algo de lo sexual que fue en términos de abusivos. Entonces es como que eso sexual, ese elemento sexual queda totalmente contaminado, queda manchado. ¿Sí? No puede disfrutar de que un tipo le guste, porque justo ese tipo le hizo acordar a un violador o a un abusador. ¿Sí? Entonces Freud dice, esa libido que aparece ahí, cuando dice, este me gustó, me pareció lindo, esta libido es como que hace esto, se da vuelta en angustia, porque es como que esa libido está como contaminada, ¿sí? Está como tomada por lo angustioso de haber sido abusada. Digo, no fue un juego bruto del pastelero, ¿sí? Eso también es como que el psiquismo lo puede hacer ahora con la madurez sexual. Cuando ella era nena, no entendía qué estaba pasando. Digo, sí, se habrá sentido mal, le habrá dolido, pero ella era muy chiquita como para pensar, che, el tipo abusó sexualmente de mí. Seguramente, digamos, algo lo que también sucede es una resignificación. Che, ahora que lo pienso, este hijo de puta no me apretó acá, me pellizcó el genital, o me pellizcó acá la vagina o el pezón, no sé.
¿sí? Es como que ahí se despeja un poco y aparece realmente el recuerdo como es. Y ella le puede dar como ese nombre de, hecho, esto fue un abuso. El tipo abusó de mí, no fue un juego bruto. Estoy poniendo como un ejemplo para pensarlo, ¿sí? Todo pasa en un segundo. Pero bueno, mientras puedan diferenciar esto de lo consciente por un lado y lo inconsciente por otro también, eso también está buenísimo, es importante, ¿sí? El recuerdo inconsciente. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? Venga, vayamos a algún tema en particular, que retomemos alguno. Acá Con respecto al sí, caso de Emma, cuando ella sale corriendo a los 12 años con la escena de los chicos y demás, ese es lo que podemos llamar el síntoma propiamente dicho. exactamente. Ok, ¿es Cuando síntoma propiamente dicho o enfermedad propiamente dicha? ¿O es es lo mismo, análogo? es lo mismo. Ok, Freud le llama síntoma de la enfermedad, o sea, hay como síntoma y síntoma, y hay defensa y defensa. La defensa, entre comillas, o la defensa que fracasa en realidad, es justamente la defensa en el segundo tiempo, que es la que no puede defenderse de lo reprimido. Es una defensa fracasada. En la primera escena del pellizco, esa sí es una defensa lograda, no hace un síntoma. Entonces, eso es como una complejización que él hace de lo primero que él venía planteando de que representación inconciliable, decisión de la conciencia, síntoma. Bueno, acá hay algo como, es como si esa primera escena se separara. Entonces, hay que pensar los dos tiempos. Esto es justamente lo que él llama la trayectoria típica de la neurosis. Hay dos tipos de defensa. La defensa nociva y la defensa saludable. Bueno, una es la que actúa y la otra es la que fracasa. Si Freud dice, del retorno a lo reprimido, el psiquismo no se puede salvar. Cuando lo reprimido retorna, la defensa fracasa. Entonces ahí sí aparece un síntoma, es el síntoma del retorno de lo reprimido. En este caso, la huida, bueno, la huida angustiante, pero el síntoma sería, no puedo ir sola, tengo que acompañar a alguien porque tengo miedo. Ese es el síntoma propiamente dicho, o la enfermedad propiamente dicho. O sea, ahí está el estallido de la neurosis, sería, o de la histeria. Bien. ¿Alguna otra duda? Si no, podemos pasar directamente a sueños. Manuel, me quiero sacar una duda. ¿Cuál Sí, sería la defensa normal y la defensa, ay, ¿cómo es? la nociva. nociva. Anormal, nociva, sí. Entonces, Hay dos defensas. La, la inicial, la defensa de la primera escena, que es la defensa que logra justamente reprimir la escena del pellizco, pero es una defensa que no hace un síntoma. mm, Es una defensa que, dice Freud, genera rasgos de carácter. Hipercuidados, hipermoralista, como una cosa más estética. Es como si ella se pusiera un poco más, como si los diques anímicos se agrandaran un montón. ¿Sí? Pero no son síntomas. Y después está lo que él llama la defensa nociva, que es como la defensa que fracasa. En la segunda escena, en realidad no se puede defender de lo que pasa porque no es lo que viene de afuera, sino lo que viene de adentro. sí, Cuando sí, lo sí, reprimido aparece, o sea, cuando sale del inconsciente y aparece en la conciencia, por decirlo así, ahí ya el psiquismo no tiene nada que hacer y así genera un síntoma. Esa es la defensa gracias, nociva, la defensa fracasada. gracias, gracias. Hace poco me pasó con un paciente algo parecido, paciente grande, de 40 y pico de años, que viene porque viene muy angustiado, tiene familia, está casado, todo, viene porque tiene que hablar, bueno, viene porque está angustiado, pero porque le pasó algo, ¿sí? Es como si hubiese venido en marzo y me dice, mira, yo te quiero contar algo que me pasó en diciembre, que me viene teniendo mal, que está muy angustiado, estoy en crisis, bueno. Le costó mucho decirme lo que había pasado en diciembre. Cuando pudo decírmelo, ¿no? Con toda la vergüenza de por medio, me dice, en diciembre mi familia, es decir, mi mamá, se enteró
que yo, de adolescente, me propasé con mi prima, adolescente también. Entonces, ahí tenemos dos tiempos de vuelta. Una segunda escena en diciembre que reactualiza la primera. De hecho, él no se acordaba de eso. Hay que ir cuidadoso, ¿no? Porque él estaba muerto de vergüenza, era un tipo grande, había abusado, no había abusado, pero le dio un beso sin su consentimiento a la primita. A escondidas de todos. Entonces, cuando pudo pasar la vergüenza, le pedí que hable de eso, a ver qué se acordaba. Y bueno, él dice, yo no sé, lo reprimí, no me acordaba de esto, hasta que hace poquito tuve una discusión con mi familia porque se enteraron, porque mi prima fue y se los contó. Y yo ahí me acordé y me quería matar. Bueno, entonces acá de vuelta, ¿no? Miren la distancia que había pasado. El tipo con 16 años, vamos a poner, con, no sé, 14, 15, 16 años, escena infantil o escena adolescente, vamos a hacer infantil, y 40 años, ¿no? O sea, con 30 años de diferencia. Y el síntoma aparece recién ahora. ¿El síntoma qué sería? Angustia. Estoy angustiado, tengo ataques de pánico, tengo sueño, estoy nervioso, estoy triste. Síntomas, ¿sí? No se imaginen los síntomas de antes, son síntomas actuales. Entonces, bueno, ahí tenemos dos escenas. Una que resignifica la otra, porque él venía angustiado desde diciembre, no desde los 16 años. Desde diciembre se empezó a angustiar. No sabía por qué, y bueno, acá empezó a elaborar y le dijeron, che, le contó a la mujer, dijo, con todo el valor del mundo, dijo, está bien, no pasa nada, anda a un psicólogo, habla de esto, además no es el fin del mundo, él sentía que todos lo odiaban, que nadie lo quería, porque era el abusador o el violador, qué sé yo, bueno, una vergüenza familiar. Entonces, bueno, ¿no? Como para sacar el caso de Emma y poner otro. Por eso les decía que esta fórmula se mantiene, ¿sí? Una cosa es lo que pasa en el periodo infantil, y otra cosa es lo que pasa en el periodo adulto. ¿Sí? Freud decía que siempre había esto de a dos tiempos. Sí. Ok. Más que nada con lo traumático, y lo refirió a lo sexual. Por eso él después, entre ese ensayos, van a ver que también plantea un periodo infantil y un periodo adulto. Y lo traumático es como que todo, ahí está la frase de todo trauma es infantil, ¿no? Es decir, que si a ustedes les pasa una escena adulta, pero que es una escena que vamos a decir que los trauma, seguramente alguna resonancia tiene infantil, ¿sí? Si no, como decíamos hoy, si no ya iba a la tienda por segunda vez, escuchaba la risotada, capaz que decía, ay, qué boludo, ¿de qué se ríen estos tipos? La pasé mal, pero ya. Ahora, de ahí a hacer un síntoma, hay una gran distancia. En realidad, de ahí a hacer un síntoma, hay una escena sexual infantil. ¿Sí? Bueno, un ejemplo para que espero que se haya entendido y no haya complicado más. Bien, Sí, ¿alguna otra duda? De la primera parte, o sea, de los primeros textos, principio de constancia, Breuer, teoría del afecto. ¿Podés explicar lo de la triple estratificación? Específicamente lo de los hilos lógicos. La triple estratificación, sí. Eso lo voy a tener que retomar porque era bastante específico. O sea, tendré que ver el texto, pero básicamente, digamos, Freud habla de esto porque, primero, él cambia de método. Principalmente por eso, diría yo. Es decir, Freud escribe Psicoterapia de la Histeria para decir, bueno, yo con la hipnosis y la sugestión hacía esto. O sea, iba para adelante. O sea, de lo más externo a lo más interno. De lo que te pasa ahora, vamos directo al núcleo patógeno. Eso es algo que no hacemos hoy en día en el consultorio, ¿sí? Bueno, pero él antes hacía eso. ¿Por qué? Porque él, justamente, gracias a Breuer, él decía, hay un núcleo patógeno, como si fuese un cuerpo extraño, como si fuese un tumor, que lo que hay que hacer es ir y extirparlo. Bueno, esa es una forma de distribución del material, de la triple estratificación. Es decir, lineal o cronológico. Ahora, cuando él hacía eso, decía, bueno, tratá de acordarte de esa escena que decís que no te puedes acordar, a ver qué pasó. Cuando él insistía tanto, los pacientes se angustiaban. A los pacientes les costaba acordarse. No era fácil. Por eso tenía que hipnotizarlas, ¿sí? Para que pueda decir algo inconscientemente que de forma consciente no podía. Bueno, eso
se llamaban resistencias. Resistencias a recordar. Obstáculos. Entonces, él, a partir de la experiencia con las resistencias, es que empieza a cambiar un poco el método. Por eso, porque era angustiante, porque no todo el mundo era hipnotizable y porque los síntomas volvían. Él en esta etapa era muy médico, él quería cortar los síntomas. De vuelta, nosotros, como psicólogos, psicoanalistas, no hacemos eso. Si alguien viene y dice, che, bueno, vengo porque que yo estoy pensando mucho, sobrepienso las cosas. Bueno, vamos a hacer lo posible para que vos no pienses más. No. Para eso andaba un cognitivo, ¿sí? Psicoanalista escucha el inconsciente. Entonces, ¿qué empieza a hacer Freud? Bueno, cambiar un poco la distribución de ese material. La segunda forma, si mal no recuerdo, ustedes corríjanme, era una que iba más como bordeando, una especie de zigzag, decía él. Es decir, él empieza a desviar la... ¿Cómo? Círculos concéntricos. Claro, exactamente. Se plantea que a partir, alrededor del núcleo patógeno, hay círculos concéntricamente alineados. O sea que es como una espiral. Que de lo más externo a lo más interno, cada vez habían más resistencias, ¿sí? Es decir, cuanto más él se acercaba al núcleo, más difícil de llegar era. Entonces, él empieza a desviarse, entonces, en vez de hacer algo lineal, empieza a ir uno para ahí, otro para acá, uno para adelante, uno para atrás, uno adelante y uno para atrás, ¿sí? Que acá, igual, mi duda, porque la verdad es que lo vi tantas veces que no me acuerdo, no sé si él le llamaba, si era zigzag o era directamente el salto del caballo. A mí me parece que él en el texto le llama el salto del caballo, o sea, que hacer 2 y 1, 2 y 1, 2 y 1, ¿sí? Como el salto del caballo en Claro, ajedrez. ese es el del gambito del caballo, era el de los hilos lógicos, tipo la tercera, la Bien, tercera unidad de estratificación. perfecto, la tercera. Los hilos, bueno, hilos lógicos o, bueno, creo que era también hilos asociativos, es decir, lo lógico tiene que ver, en este caso, con la propia lógica del inconsciente, que en realidad no habla de inconsciente, pero es, bueno, piensen en la diferencia, ¿no? Entre la primera forma y esta. En la primera forma, Freud le decía a dónde ir. Vamos a acordarte de esa primera escena, ¿sí? Freud guiaba el recordar. En la tercera, ya en esta tercera estratificación, no. Él dice de seguir ciertos hilos lógicos o nexos asociativos que hay. Sí, Susana, levantaste la mano. El aspecto dinámico es el último. Exacto. Acá estoy, Manuel, ¿cómo Sí. estás? ¿Qué tal? Mira, mi duda es bastante cruel. En todo momento hablamos del inconsciente, ¿sí? Incluso recién cuando estábamos hablando del manuscrito K y la Proton, pero en teoría él hasta 1900 no habla del inconsciente. Él habla del inconsciente en la, no sé si la conferencia o el texto, el inconsciente, pero en la protom pseudohistérica, él empieza a hablar de lo inconsciente, del recuerdo inconsciente. O sea, podemos hablar, escribir en el parcial inconsciente. A mí me condiciona muchísimo esto de las Pero sí, fechas. él en el texto habla eso. Sí, sí. De hecho, Bueno. la unidad se llama el tropiezo con lo inconsciente, el recuerdo inconsciente. Lo reprimido, él lo empieza a esbozar. Después en el texto, el inconsciente, él habla y te dice todas las características del inconsciente. Pero él empieza a esbozar un poco acá, que hay algo que no se rige por la conciencia. Claro, por ejemplo, segundo grupo psíquico o grupo psíquico segundo, hasta 1900. Él en el texto, en el caso de Emma, habla de recuerdo inconsciente. Bueno, está bien. O sea que si En todo utilizo la caso, palabra En todo estaría caso, correcto. en el parcial, si te encontrás con algo así, preguntale al profe. Corrobóralo. Tipo, Bueno. ¿está bien que acá en el texto yo hable de inconsciente o querés que lo ponga, o esperes que lo ponga de otra manera? Bueno, de última recurriré al grupo psíquico segundo. El grupo psicosegundo es la segura. Bueno, listo, gracias. Bien. Entonces, bueno, esta última forma está más del lado, esta última estratificación, está más del lado ya de un método de la asociación libre, ¿sí? Porque, es decir, cuando uno le dice al paciente,
esto, o sea, hable lo que usted quiera, o esto que decís, ¿a qué te hace pensar? ¿A qué te hace acordar o en qué te hace pensar? A ver, a eso justamente hace que dispare para cualquier lado, entre comillas cualquier lado, pero siguiendo una lógica propia, entre paréntesis, inconsciente, del psiquismo. ¿Sí? Esto ahora que esto me hace acordar una charla que yo tuve con mi papá hace. ¿Y por qué te acordaste de eso? ¿Y por qué él me dijo algo parecido, no? Entonces, son puntos, son representaciones que están distribuidas por el psiquismo de una manera muy irregular, generando como una especie de red, decía Freud. Que justamente el camino va a ser según las asociaciones que haga el paciente. Entonces ya ahí tenemos otro método. Ya ahí el que dirige la asociación es el paciente, no el analista, no el psicoterapeuta. Uno puede guiar, digamos, puede escuchar, decir, che, pero a ver acá, dijiste, a ver, vayamos un poco más por acá, ¿sí? Uno se puede detener, pero el que guía las asociaciones es el paciente. Entonces ya ahí, en esa última distribución, Freud ya no quiere ir al núcleo patógeno y arrancarlo. Él dice algo así como, lo que tenemos que hacer es acercarnos y pararnos al lado de él y listo. ¿Sí? No hay que extirparlo. Con acercarnos ya es demasiado, ya es un montón, dice. ¿Sí? Entonces ya son posturas diferentes, que son un poco una postura médica de una no médica, que es extirpar el cuerpo extraño a decir, bueno, no, creo que era del cuerpo extraño la infiltración. ¿Sí? Es un núcleo patógeno, pero que hace sus infiltraciones. Es decir, es como si tomara raíces por muchos lugares, y lo que no hay que hacer es extirparlo, porque ya se dio cuenta que extirpando el núcleo hace que el síntoma vuelva. A ver, extirpar el cuerpo extraño sin la hipnosis podría ser algo como, bueno, no puedo parar de pensar en mi ex. Bueno, olvídate de tu ex. Olvídate de tu ex. O sea, no funciona, ¿no? Pero es como una solución así. ¿Sí? En vez de eso, de extirpar, de querer sacar, olvídate, vos te tenés que olvidar. No, al contrario, tenés que hablar de eso. ¿Qué pasa? Que después de 10 años te seguís acordando de tu ex o estás en pareja, ¿no? Es lo que diría un psicoanalista. Entonces, habla de eso, más que olvidarlo y callarlo, habla. A ver, ¿para dónde van esas infiltraciones? ¿Para dónde van esas asociaciones? Y capaz que ahí sí se pueda, hablando y encontrándose con la angustia, con que no solo perdió una pareja, sino que perdió un lugar, perdió proyectos, perdió amor, ¿no? Perdió otras cosas que nunca se dio el tiempo de pensar que perdió. Ahí se puede calmar el síntoma, ¿sí? Sí, bueno, pero vos ahora, ¿por qué elegiste estar con otra persona? A ver, hay que hacer un recorrido enorme para eso. Ese es el psicoanálisis, ¿sí? Entonces el síntoma no se va a parar porque nosotros, digamos, vas a dejar de pensar en tu ex, sino que él hablando se va a ir reconstruyendo, se va a ir resignificando, y en algún momento se va a calmar. En algún momento el paciente va a decir, che, ¿sabes qué? Esta semana no pensé tanto como antes en mi ex. De hecho, estuve como más, salí mucho más con mi novio, disfruté más, hicimos un viaje, comimos esto. Algo se acomodó ahí. Algo como viró, se cambió de dirección. En vez de estar mirando tanto para allá, bueno, ese es el laburo analítico. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? La asociación libre es la que funda el psicoanálisis junto con la transferencia. Esos son los dos pilares del psicoanálisis. Manuel, Sí. no me quiero ir sin desasnarme. ¿Ya no A se ver. aplica más o dejó de tener vigencia la teoría de la seducción, según Freud? La teoría de seducción se mantiene hasta la primera parte nomás. Hasta que aparece la... ¿La qué? hasta que aparece la terminología de... no me sale. ¿Alguien Libido sabe? no. Libido no es la libido. ¿O sí? Parecido. Pulsión. Función. Pulsión, con P. Pulsión, sí. El concepto de pulsión viene justamente a cortar la teoría de la seducción, porque él decía, todo neurótico fue víctima de una seducción por un adulto. Ahora, llega un punto en que él es como que dice, no puede ser que yo haya sobreestimado esta frecuencia. Él estudiando, ensayando, piensa en esto de la pulsión, que justamente la pulsión
no va por el lado accidental, como era la seducción, ¿sí? La serie accidental por arriba, vamos a poner, ¿no? Todo neurótico, o sea, el neurótico es neurótico porque fue seducido. No, no puede ser esto, tiene que ser otra cosa. Entonces él se pone a plantear otra serie, que es la constitutiva. Por eso Freud le llama series complementarias. La serie accidental, que no, a ver, vamos a ponerlo en términos actuales. ¿Cómo se ve hoy? Manuel, Sí, perdón, no quiero ser mala onda ni cortar mambo, pero eso ni siquiera lo vimos. Quizás no sería conveniente hablarlo ahora para no confundir. listo, no hablamos. Porque vimos hasta, perdón, no sé qué opinan los demás, no soy el dueño del MIT, pero porque vimos hasta sueños y pulsión ni siquiera llegamos, no me parece acorde hablarlo para no confundir y No hablamos. eso. Si no hay dudas, seguimos con sueños. Profe, yo tengo una duda Sí, respecto a un texto que ya habías nombrado. No sé muy bien cómo definir, o no comprendo cómo define Freud lo que sería un punto nodal en la etiología del histerio. es bastante específico. ¿Tenés algo escrito o el texto con respecto a eso? No tengo, sí busqué, por ejemplo, una parte en donde Volta hacía referencia a esto porque en el texto específico no entendía y decía, puso Volta en el teórico, que los puntos nodales son cadenas que convergen en varios síntomas y también son varias cadenas que convergen en un síntoma. Está bien, Y sí. aquí resalta la idea de la sobredeterminación del síntoma. Pero bueno, Es lo que hoy mencioné con esto de que la histeria a Freud le muestra que no se trata ya de un gran trauma, del trauma psíquico como esto de se me cayó un madero en el hombro, ¿sí? Sino que son una serie de vivencias. Entonces, bueno, ¿qué se está dando cuenta Freud? Primero que no es un solo síntoma, o sea, que la histeria le traía muchos síntomas. Irritabilidad, dolor, calambres, y muchos. La histeria antes era muy florida, a diferencia de hoy. Entonces, ¿qué encontraba él? Y a muchos síntomas, muchas vivencias, o sea, muchas cadenas que se armaban que para un síntoma, o sea, no sé, para el calambre que tenía en la pierna, habían tres, en este caso, puntos nodales, ¿no? Tres cosas. Pero que después, escuchando otro síntoma, estaba en común uno de estos puntos nodales, pero se agregaban otras vivencias. Era un quilombo, pero porque era un poco así la vivencia, el vivenciar histérico antes. Le pasaba de todo, ¿sí? Pero bueno, en ese caso, si se habla de punto nodal en ese sentido, es que es esto, justamente, puntos que forman distintas cadenas. ¿Cadenas de qué? De vivencias, de recuerdos, que juntas tenían la fuerza suficiente como para hacer un síntoma. Por ejemplo, una parálisis. gracias, sí, sí, se entendió. Buenísimo. Bueno, ¿de sueños hay alguna duda? Que es bastante. Yo estoy como un poco perdido con la cuestión de desplazamiento. Desplazamiento, sí. Ujú. ¿Qué sucede? No logro entender todavía bien de qué va, qué es lo Ok, que se desplaza y las cuestiones de las vivencias más importantes y las menos importantes del día, cómo se forman el sueño y demás. bien. El desplazamiento, según recuerdo, tenía como dos acepciones, o sea, dos formas de entenderlo. Por un lado, en la forma de alusiones, y otro que era con respecto al acento psíquico. Corríjame o acomódenlo, pero bueno, tiene que ver con esas dos formas. Lo que se desplaza, primero que el desplazamiento en sí es un mecanismo del inconsciente, es parte del proceso primario. O sea, nosotros en la vigilia no lo hacemos eso, no desplazamos, en este caso, el acento psíquico, a menos que se trate de un sueño, un síntoma, un fallido, un chiste, ¿no? Entonces,
En este caso Freud decía, ¿qué se desplaza? El acento psíquico, o sea, la importancia de un elemento, se la sacamos, esa importancia, y se lo ponemos a un elemento que no tiene nada que ver. Entonces, aparece en primera escena del sueño un elemento que no tiene relevancia. Por ejemplo, lo botánico en Freud. Cuando Freud empieza a desarrollar esto de dónde el origen de la botánica y por qué sueña con esto, él dice, yo la verdad que pocas veces me interesé en la botánica. Él recuerda una exposición que hizo en la escuela, recuerda un estudio que hizo de una planta, pero la verdad que la botánica en él no es algo central. Sin embargo, aparece en el centro del sueño. El sueño y la monografía botánica. Bueno, eso es una forma que tiene el psiquismo o el inconsciente de desplazar, de despistar. Entonces, poniendo como protagonista a algo que en la realidad no lo es. Es muy fácil verlo, por ejemplo, en un chiste. Ya lo que se desplaza es un chiste, en vez de decir algo directamente, cambiamos y hacemos una joda sobre eso. En vez de decir que no nos gustó lo que hizo esa persona, hacemos un chiste. Desplazamiento. Un chiste es una manifestación del inconsciente. Entonces, el que está elucubrando eso es el inconsciente. ¿Sí? Desplazamiento y condensación son los mecanismos del inconsciente. La condensación tampoco la andamos haciendo despiertos y solo funciona, solo aparece cuando soñamos. Esos dos, Tania, son los únicos dos que son del inconsciente, ¿sí? Los otros dos que quedan son la elaboración secundaria y la transposición en imágenes. Eso, con respecto a lo que decía Jonathan de la importancia del resto del día, eso quizás se puede entender mejor con justamente la elaboración secundaria. Ustedes tienen, por ejemplo, esto, ¿no? Un sueño que se empieza a formar en el inconsciente que toma distintas huellas del psiquismo, o sea, percepciones que tuvimos, huellas némicas, dice Freud, ¿sí? Se desfiguran, se condensan, se desplazan, se hace como toda una mezcla hermosa, y dice Freud, cuando pasa por el preconsciente, ese deseo inconsciente, que es el que motoriza el sueño, cuando pasa por el preconsciente, en el preconsciente se encuentran los famosos restos diurnos. Los restos diurnos son justamente restos del día, son imágenes o percepciones del día que no tuvieron mucha relevancia, pero quedaron ahí dando vuelta. Por ejemplo, que caminando yendo no sé, a laburar o yendo a la casa de alguien, ven, no sé, un auto muy llamativo, se cruzan con alguien, así en la vereda de enfrente, chao, ¿cómo andás? Y listo, ¿sí? Es un recorte del día que no tiene mucha relevancia más que esa, más que la de ser un resto. ¿Y qué pasa en el sueño? Aparece la escena tal cual. La misma escenita ustedes saludando a esa persona que se cruzaron. Es como un copy-paste, ¿no? Un copiar y pegar de la vigilia al sueño. ¿Y por qué Freud? ¿Por qué hace esto el psiquismo? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué la elaboración secundaria? ¿Por qué el resto diurno aparece ahí? O sea, ¿con qué fin? ¿Para qué se gasta tanto? Tipo como si fuese una defensa, una censura. Sí, bueno, sí. Quiero decir, aparece eso que tiene poca importancia para que no aparezca algo que como algo traumático, por así decirlo. Bueno, sí. Va por ese lado, ¿sí? Freud dice que la elaboración secundaria le da la sensación de verosimilitud al sueño. Es decir, que ustedes lo crean. Ah, soñé que aparece de vuelta la escena, entonces están como en un ambiente conocido, porque es la misma escena del día. Es justamente sí, sirve para despistar, pero más que nada para que ustedes crean verosimilitud. Sueñan lo mismo que pasó en el día. Entonces está todo bien. Para cuando aparece algo muy disruptivo, como dice Jonathan, que sí, que puede ser algo traumático, algo que está muy reprimido, y aparece muy crudo, y ahí quizás, ¿no? Las famosas pesadillas, ¿no? Sueños de angustia que ustedes se despiertan. Porque no se llega a desfigurar, o se desfigura un montón, y aparece un monstruo, qué sé yo. Sí, tiene que ver con eso. La elaboración secundaria sirve para darle credibilidad al sueño.
Y de hecho es lo que sucede después, cuando Freud dice, cuando los pacientes cuentan los sueños, no cuentan tal cual lo que soñaron. Primero porque como es un contenido inconsciente el que se figura ahí, cuando uno se despierta y aparece la conciencia de vuelta, todo eso se empieza a ir hacia atrás. ¿Sí? Se empieza el inconsciente empieza a chupar todo eso que quedó, y ustedes se van acordando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, hasta que no se acuerdan nada. Por eso hay gente que escribe los sueños. Y apenas se despierta, se escribe. Porque dice, yo hoy soñé algo muy importante, pero no me acuerdo. Bueno, es así. Entonces, ¿qué sucede cuando un paciente cuenta un sueño? También hace una elaboración secundaria. Es decir, cambia, inventa, sí, rellena espacios, como para darle un sentido. Con los sueños y con anécdotas, con historias, ¿sí? Las anécdotas son puramente de elaboración secundaria. Anécdota de los pescadores, siempre, ¿no? Que sacan no, y que el pescado, y me tiró de la lancha, y me rompió el motor. Mentira, mentira, todo mentira. Pero es agrandar algo justamente para rellenar huecos, y que quede más piola. Bueno, el yo hace eso. El yo rellena huecos. Entonces, cuando se olvida de algo, inventa, crea algo nuevo. Y la transposición de imágenes tiene que ver con esto de que Freud dice que el psiquismo, los pensamientos los sueña como imágenes, no como pensamientos. ¿Sí? Entonces, queda como una sucesión de imágenes, como si fuese una película, ¿sí? Que se ve. El sueño son imágenes que se ven. Dice, no tanto pensamientos, son imágenes. Y, bueno, si van ustedes al esquema del peine, al esquema del aparato psíquico, como justamente son huellas que van tomando, que el deseo inconsciente va tomando, nunca se va a soñar con algo que no hemos experimentado. Por ejemplo, ¿se le ocurre? Está en la luna. Muy bueno. Excelente. La muerte. No se puede soñar con la muerte, porque no hay una inscripción de eso. ¿Sí? Ahora, soñar con la luna, capaz que el psiquismo le da para decirte, ¿sabes que estaba en la luna? No porque hayas estado en la luna, pero empieza a armar, empieza por imágenes que vos viste, por películas que viste, y te arma un escenario medio volado, ¿sí? O digo, para pensar en lo que suena, estar en la luna, ¿qué significa para nosotros? Está en cualquiera. Soñé que estaba en la luna. Entonces, nosotros escuchamos eso, no vemos tanto el cuadrito, sino cómo lo dice, ¿qué es estar en la luna? Es la metáfora. Bueno, eso escucha Freud. Y por eso dice que el sueño es un rebus, que es como un acertijo. El rebus es esto, ¿no? Estaba en la luna y me fijé que, entonces Freud que recordaría eso, por ejemplo, ¿no? Estar en la luna. ¿Está en la luna? Está en la luna. Estar en la luna es estar en cualquiera, le diría yo, ¿no? Para que asocie el paciente. Sí, no sé qué puede ser, estoy un poco últimamente en cualquiera. Bien, ahí es una interpretación que dio. Entonces, no interpretamos de qué color era la luna, y no nos mutimos en eso. Asociamos por fragmento, ¿sí? Que eso tiene que ver con el lado más de la interpretación, el trabajo de interpretación. Estábamos en el trabajo del sueño, nos pasamos al trabajo de interpretación. Bueno, esto decía Freud, ¿no? El sueño como un rebus. ¿Saben qué es un rebus? Nadie sabe No qué era es. como un Asociar tipo de imágenes. imágenes. ¿Cómo de vuelta? Asociar imágenes. De vuelta no se escuchó. Asociación de imágenes. ¿Y qué es eso? Claro, como rebus. un acertijo en imágenes, puede ser. Sí, por ejemplo, tenemos dos imágenes, una es un sol, que es el ejemplo que está justamente en el texto, y el otro es un dado, al unirlo nos queda soldado. Ahí Perfecto. sería el rebus. Eso es un rebus. Es una palabra formada por dos o más imágenes o conceptos. En este caso, soldado. Entonces, en el sueño aparece un soldado. Aparece un soldado. Freud no va a interpretar qué significa soldado, sino que lo que hace es dividir, ¿no? Escucha la palabra y dice, o al revés, digo, aparece un sol y un dado, pero junto da una tercera palabra. Bueno, eso es un rebus, y de esa manera Freud interpreta los sueños, no por elementos, ¿no? De pensar qué significa sol, qué significa dado, no va elemento por elemento, va agrupando elementos
que van a dar un significado diferente, como los jeroglíficos. Esos son, de ahí podemos pensar las interpretaciones que Freud rechaza, justamente, que son los métodos profanos. El método profano era de ir elemento por elemento, y de a cada elemento darle un significado particular, como si hubiese un libro o un manual de, bueno, si usted sueña con su mamá, significa tal cosa. Si usted sueña con una silla, significa tal otra. Si sueña con su trabajo, y no es así. ¿Por qué no es así? Porque el sueño es una manifestación del inconsciente. Y cada inconsciente es diferente. Entonces, que yo sueñe con mi mamá y que usted sueñe con su mamá es algo diferente. Para cada uno va a ser diferente, ¿sí? Entonces, la interpretación por clave la rechaza, ¿sí? Método profano número 1. Y el otro método profano que va como al revés, va como a interpretar la totalidad del sueño, que es la interpretación por simbolismo. Que Freud da el ejemplo del faraón, ¿no? Que en el antiguo Egipto, si el faraón soñaba con 7 vacas gordas, significaba que se venían 7 años de buena cosecha, por ejemplo, ¿no? En cambio, si el faraón soñaba con 7 vacas flacas, era mal augurio, se venían 7 años de peste, de hambruna. Bueno. Hoy no hay faraones, pero seguramente les ha pasado que sueñan que, no sé, soñé que maté a alguien. Ah, significa que le alargaste la vida. Es una interpretación por simbolismo, ¿sí? Bueno, Freud también la rechaza. Dice, los sueños yo no las voy a interpretar así. Hay que hacerlas de esta manera, como un rebus, ¿sí? Y que obviamente la interpretación está del lado del paciente. Él lo que hace es devolverle estos rebuses, ¿no? Para que él asocie, ¿sí? Y llegar al punto, no sé si llegar, pero bueno, él lo que persigue, lo que está detrás justamente es este deseo inconsciente que se está haciendo manifiesto en este sueño. ¿Alguien se anima? Manuel, Sí, pero al dime. final, ¿hay algún momento en que Freud utiliza el simbolismo también? ¿En qué ¿Se momento? contradice con su teoría? ¿O estoy equivocada? ¿En qué momento usa el simbolismo? No, él dice que está más cerca del simbolismo, no que lo utiliza. Quiero decir, entre los dos profanos, él está más cerca del simbolismo que el de la clave. Es un poco esto que te tomaba del sueño tuyo, Jonathan, de estar en la luna. O sea, está por el simbolismo porque él está más del lado de lo metafórico, porque el inconsciente se manifiesta de esa manera, ¿sí? Por lo metafórico, por una cosa en lugar de otra. Pero sí que les queda así, ¿no? Que no es que él usa. En todo caso, su interpretación está más del lado del simbolismo, ¿sí? Y una última. ¿Quién es realmente el que hace la interpretación del sueño? ¿El paciente o el analista? Buena pregunta. ¿Qué dicen los demás? Para mí el paciente. El paciente, pero con la guía del terapeuta. Sí, es un poco así. Digo, el analista lo que hace, el psicólogo lo que hace es hacer los recortes. Lo que hacía Freud, marcar el rebus, si quiere. El paciente lo que va a hacer es asociar y a partir de ese elemento tirar otro, ¿sí? Pero lo que no sucede es, entonces lo que usted soñó o lo que vos soñaste es esto. No, o sea, porque de esa manera volvemos atrás, ¿sí? O es como si nosotros tuviéramos el saber, cuando en realidad nosotros no sabemos por qué soñó eso el paciente. Digamos, la palabra final la tiene el paciente. Es una interpretación que queda del lado del paciente, pero que el analista le va segmentando, según su escucha, estos rebuses, ¿sí? Acá Renata había puesto, entonces, ¿por qué no podemos soñar que uno mismo muere, pero sí que otra persona muere? Muy buena pregunta. Bueno, por un lado se también está viendo, sí. Primero porque hemos visto que otros mueren por pérdidas cercanas, como dice Tania, por películas, ¿sí? Tenemos registro de cómo es la muerte del otro. La muerte, digamos, que cae al piso, que cierra los ojos, ¿no? Podemos imitar eso. Digamos, tenemos la representación, tenemos la imagen. Lo importante es eso, que tenemos la imagen, no que sabemos
lo que se siente morir, sino que tenemos la imagen. A ver, primero y principal, puede ser que soñemos que, che, ¿sabes qué? Soñé que te disparaba. Y listo, o sea, y nosotros entendemos que lo estábamos matando, pero justamente le escuché, vos le disparabas. ¿Sí? No lo matabas, le disparabas. ¿Y lo matabas? ¿Qué pasaba con él? No me acuerdo, pero sé que le disparaba. Para mí lo mataba. La cuestión está en disparar, ¿sí? Ahí es digo, donde se hace el recorte para poder llegar a una interpretación un poco más, si se quiere, acorde, ¿sí? Pero bueno, está buena esa pregunta, ¿sí? No tenemos registro de la muerte nuestra. Bien. Bueno, esto que yo les decía de pensar el deseo inconsciente, ¿sí? ¿Qué es el deseo inconsciente? La gran pregunta. ¿Alguien se anima a responder algo? ¿Qué es esto del deseo inconsciente? Puede ser cosas que deseamos, pero no nos están permitidas por cuestiones culturales o familiares o religiosas. Sí, es muy buena definición. Es lo prohibido, podemos decir, ¿no? Sí, Freud cuando habla de las huellas némicas, él dice, bueno, primero dice, todo deseo siempre es un deseo infantil, o todo deseo que se manifiesta en el sueño remite a algo infantilesco, y tiene que ver con esas primeras marcas, aquellas primeras cosas que tuvimos o que queríamos de chicos, pero que hoy no podemos quererlas, lo cual no quiere decir que no las querramos, ¿sí? Pero eso está en el inconsciente, nosotros no sabemos nada de eso. Eso es lo paradójico de hablar en términos del inconsciente. Entonces, claro, se ponen en juego formas de desear, o una forma de desear prohibida, inconciliable, no permitida, vergonzosa, entre paréntesis, infantil. ¿Sí? Por eso se desfigura, por eso no soñamos tal cual. Por eso Freud dice, el deseo no es el anhelo. Si yo soñé que le disparé a mi amigo, no significa que lo quiero matar. Porque mi amigo, hay un choque, ¿no? De cosas ahí, de interpretaciones. Una cosa es lo consciente, la voluntad, otra cosa es el deseo inconsciente. Bueno, tiene que ver con esto, sí, por este lado que decía Jonathan. Siempre ligado a cuestiones infantilescas. Y a veces pueden ser cosas del día, pero digo, el deseo en sí refiere a lo infantil. Y ahí tienen la vivencia primaria de satisfacción. O sea, el origen del deseo. Que tiene que ver con algo infantil, justamente, por eso, vivencia primaria, lo primero, ¿sí? Lo primero que pasó que no nos acordamos. Bueno, a partir de ahí Freud dice que cuando se da esta primera marca de satisfacción, esta gran satisfacción primera, se genera una marca tan grande que es imposible volverla a experimentar, ¿sí? Eso es lo que marca en nosotros buscar lo placentero, buscar el deseo o andar deseando cosas que a veces son posibles y a veces no. Porque el objeto primario ya se perdió. La vivencia primaria ya se perdió para siempre. Claro, el objeto no existe. Lo que hacemos nosotros es desear. Deseamos recibirnos, deseamos estar con alguien, deseamos tener una casa, deseamos cosas, ¿sí? Que a veces se pueden y a veces no. A veces se nos figura a nosotros como prohibidos según, como decía Jonathan, cuestiones culturales. Por ejemplo, digo, una pareja puede sufrir, o sea, un chabón puede sufrir porque él es que es muy común esto de los casos, de la colectividad judía, y desea estar con una chica cristiana, pero la familia le dice que no. Y se le arma un conflicto interno. Pero yo la amo, pero mi familia no me deja, ¿no? Bueno, ahí hay algo del deseo, por ejemplo, que se puede filtrar en lo sintomático, en sus sueños, ¿no? Entonces, son cosas que no siempre están al alcance de la conciencia, ¿no? No es lo mismo desear recibirnos que querer comernos algo rico hoy, ¿sí? Son dos dimensiones diferentes. Una cosa era la pulsión y otra cosa es el deseo. Bueno, acá Freud dice, todo sueño implica un cumplimiento de deseo. ¿Sí? Si quieren ir un poco más fino, hay una forma en la que él explica, vieron que a veces, no sé si les ha pasado, pero en las noches de verano, cuando nos dormimos capaz con mucha sed,
el primer sueño que aparece somos nosotros tomando una fuente de agua. Se termina ese sueño y empieza otro, bastante más metafórico. O al revés, nos tomamos 1 litro de agua antes de dormir y el primer sueño que aparece que es, y nosotros haciendo pis. A tal punto que capaz nos hacemos pis encima o nos despertamos a tiempo y vamos al baño. Y ahí sí, nos calmamos, ahora sí, y soñamos con algo que nada que ver, ¿sí? ¿Por qué dice Freud que pasa eso? Porque primero hay una necesidad a colmarse. El deseo funciona así. Para poder desear hay que tener la necesidad satisfecha. ¿Sí? Si no, no podemos desear. No se trata de deseo, es necesidad. ¿Sí? Bueno, esos son detallecitos que él va contando que están buenos tenerlas a mano para pensar esto del el cumplimiento de deseo. Que ustedes quieren recibirse, pero pasan hambre y les va a costar un montón recibirse. Pero antes que recibirse hay que comer. ¿No? Bien. ¿Alguna otra duda de esto que haya quedado de sueños, del trabajo del sueño, de la desfiguración, de la monografía botánica? Con respecto a los sueños, se me piden que explique el trabajo del sueño, tenés que explicar desde la elaboración secundaria hasta el desplazamiento. Bueno, sí, no sé si en ese orden, digamos. Lo que tenés que hacer primero es diferenciar, o sea, decir que en el trabajo del sueño están involucrados varios mecanismos. Entre ellos, mecanismos del proceso primario, si querés decirlo así, o si no, mecanismos del inconsciente. Condensación y desplazamiento. ¿Sí? Esos son los mecanismos del inconsciente. Después, cuando el motor del sueño, el deseo, atraviesa la censura y pasa por el preconsciente, o sigue su camino regrediente, aparece sí la elaboración secundaria y la transposición en imágenes. ¿Sí? Pero lo primero que aparece es la condensación y el desplazamiento. Perdón, ¿lo secundario aparece entonces en el contenido manifiesto? La elaboración secundaria puede aparecer en dos momentos. En la elaboración del sueño, dice Freud, que sería esto de agregar restos diurnos, y agregarlos en el sueño y mezclarlos, o sea, en la formación del sueño. Y también puede aparecer, o sea, también se trata de elaboración secundaria cuando el yo, cuando el paciente, cuenta el sueño. Y no lo cuenta tal cual. Cuenta con omisiones, con cambios, se olvida de algo y agrega otra cosa. Esa es una elaboración secundaria. Tiene que ver con el preconsciente o con la conciencia, por eso es secundario. Proceso primario, inconsciente. Elaboración secundaria, preconsciente o consciente. Es lo que se elabora después, secundariamente. Vivencia primaria de satisfacción, es lo que quedó en el inconsciente. Nosotros no tenemos registros. Lo mítico, lo originario, lo que está primero, ¿sí? Narcisismo primario, narcisismo secundario, bueno, no lo vieron todavía, pero es una terminología muy freudiana esto de lo primario, refiriéndose a lo inconsciente, y lo secundario más a lo yoico, a la conciencia. ¿Sí? También hay beneficio primario y secundario, identificación primaria y secundaria, bueno. Es como una ayudita que se pueden tener para entender fácilmente esto de lo primario y lo secundario. En este caso, proceso primario, inconsciente, elaboración secundaria, preconsciente o la conciencia, el yo. Ya vamos acercándonos a las 4, así que les voy tirando, digo, consejos que pueden servir para tanto finales como parciales. ¿Sí? A la hora de escribir, a la hora de, acá por ejemplo, que me decía Tania, bueno, el contenido, ¿no? ¿Cómo hacemos? Pero si les preguntan algo del trabajo del sueño o algo de sueño, con cualquier tema, pero vamos con esto, arranquen un pasito atrás. No vayan directamente a escribir tipo definición de diccionario. Arranquen un paso antes, hagan una pequeña introducción, tipo, bueno, Freud empieza a hablar de los sueños porque empieza a escuchar que los pacientes le traen sus sueños porque él permitía que el paciente diga lo que se le cruzaba por la cabeza, asociación libre.
Entonces empieza a entender que los sueños guardan cierta relación con la vida anímica de los sujetos, de los pacientes. Punto y aparte, y ahí sí. En este sentido, él va a trabajar sobre los sueños y va a entender que hay distintos mecanismos, ¿sí? Y ahí ya están explicando. Siempre una pequeña intro, un pasito antes para explicar de dónde viene. Digamos, no va a estar mal si van directamente a definir lo que les piden, pero va a estar mejor si agregan esta intro, porque a los profes les hacen entender que saben de dónde viene lo que están hablando. Y no estudiaron de memoria o no se estudiaron sin contexto. Entonces siempre viene un poco de contexto en Freud, siempre viene bien. Si le preguntan por el tramo en dos tiempos, bueno, ¿de dónde venía él? ¿Sí? Digo, esto que decíamos hoy. Bueno, Freud ya venía hablando esto de la defensa y del síntoma y de lo traumático, o de la representación inconciliable, y acá él empieza a hacer una especie de complejización con respecto a lo traumático, ya no está en una escena, sino en el nexo de las dos, y ahí empiezan a hablar de eso, ¿sí? Es un consejo que a veces está bueno ponerlo a trabajar, que les va a traer un buen rendimiento, buen resultado. ¿Alguna otra duda que haya quedado? Gracias, Manu. Por mi parte ya estoy. Bueno, genial. Espero que les haya servido. Creo que esta es la Te primera vez que hacemos... consulto algo, perdóname, Sí, sí, chiquito. sí. Yo estoy siempre con el tema de elaborar el parcial. Entonces, elemento onírico latente, contenido latente, elemento latente, ¿significan lo mismo? ¿Lo puedo usar en cualquier momento o cada uno tiene un lugar distinto para ubicarlo? No, sí, significa lo mismo porque estás diciendo que las tres cosas son latentes. Entonces, lo latente es lo que está susceptible de conciencia, eso es lo latente. Después la forma de decirlo, contenido, material, contenido onírico, elemento, sí, eso es indistinto. Onírico es lo referente al sueño siempre. A ver, Perfecto. sí, Freud tiene una terminología muy específica, o sea, en vez de decir representación, le dice huella mnémica. Es lo mismo. Ahí va. Bien. Yo tengo miedo de meter la pata cuando lo escribo, o sea, puntualmente, si significan lo mismo o no. Eso es lo que quería Si saber. hablas si estás en tema sueño, onírico, latente, está bien hablar de esto. O sea, lo onírico es el contenido que se manifiesta en el sueño y lo latente es justamente lo inconsciente haciéndose conciencia. Eso es lo latente. Lo manifiesto es el sueño en sí, pero lo latente es lo que está atrás, pujando para salir. Bien, perfecto, gracias. Esto si sube a YouTube, creería que sí. Tiene el cartelito de que están grabando, así que si lo están grabando lo van a subir a YouTube. Ahora después pregunten a los chicos, ¿sí? Bien. Me cuesta un poco tenerlo de los puentes verbales. A los puentes verbales es hermoso. Los puentes verbales son una forma de conversión en la histeria. Es decir, creo que era Frau Cecily, que decía, y mi abuela me clavó la mirada en el entrecejo y ahora me duele acá. Mi marido me dijo algo, me agravió tanto que lo sentí como una bofetada y ahora me duele acá, ¿no? Entonces, es un síntoma físico, porque es el dolor en el entrecejo, la molestia en la muela o la molestia en el cachete, que se sirve, ¿sí?, de un puente lingüístico, o sea, de una frase. A través de una frase, el afecto se vehiculiza, va de la cabeza, de la psiquis, al cuerpo. Eso es un puente lingüístico. Que antes se usaba mucho, ahora no tanto, pero nosotros usamos metafóricamente esto, ¿no? Hoy tuve un día de mierda. Hoy, evidentemente, yo empecé con el pie izquierdo el día. Eso es un puente lingüístico. Boludo, lo que me dijiste fue una puñalada tremenda, ¿no? Para demostrar lo fuerte que pegó eso. Lo sentí, vos me apuñalaste con la espalda con esto que hiciste, ¿no? Esos son puentes lingüísticos. El tema es que antes hacían síntomas con eso. Ahora puede ser, pero no tanto, es muy dramático, ¿no? Hacer un síntoma a partir de un puente lingüístico es muy de la histeria conversiva. Pero bueno, tenía que ver con eso.
Genial. Renata, genial. ¿Alguna otra duda, otra consulta? Es el momento, es el momento. O calle para siempre. O calle para siempre. O habla en el récord. Pero bueno, si no, éxitos, digamos, vayan confiados, no van a saber todo. Esto es un parcial, es un recorte de la materia. Van a haber cosas que no van a entender. Pregunten al profe, digamos, si no están seguros de para dónde encarar, agoten las posibilidades. Y después en el desarrollo, bueno, traten de ir haciendo una mezcla entre su forma de escribir, su relato, y lo que dice Freud. ¿Sí? Un equilibrio. Si queda todo muy en sus palabras, no les va a gustar a los profes, pues se requiere cierto tecnicismo. Ahora, si queda todo muy técnico, primero, pueden pensar que se copiaron, que sea peor, que sea tremendo, o van a pensar que estuvieron de memoria, o sea, que copian literal el texto. Entonces, tienen que poder demostrar a través del escrito cierta comprensión, cierta interpretación de lo que dice Freud. ¿Sí? Lo que vimos hoy es lo central, o sea, por lo menos en la facu acá suele ser esto, lo troncal es esto, ¿sí? Después pueden ir un poquito más, un poquito menos, pueden agregar detalle, ¿no? Pero hagan un recorrido de lo que vimos hoy que los puede guiar bastante, ¿sí? Bueno, gente, estamos entonces, ¿sí? Muchísimos éxitos, que les vaya muy bien. Repasen estos días que les quedan. Y en todo caso nos vemos para la próxima, ¿sí? O para algún recu o el siguiente parcial. Dale, gracias. Adiós. Muchas gracias, Manu, y muchas gracias a todos por participar. A vos, Priscu. Un beso grande. Chau, chau, chau.